Hola, saludándolos con mucho cariño a todos a la hora de que vean este video. Vamos a el discipulado pastoral, que es ahora Hechos capítulo 21. Son los versículos del 1 al 16. Y es un tema muy interesante que he llamado voluntad divina. Y como comercial, hoy interrumpimos el libro de Hechos porque a partir de lo que va a seguir, el apóstol escribe la carta a los romanos. Y entonces nos vamos a ir a la carta a los romanos para trabajar toda la carta, y al terminarla vamos a regresar, por supuesto, aquí donde nos quedamos, en Hechos 21:17, y a continuar en el peregrinaje del apóstol hasta la siguiente carta que emita. Te diré que prefiero siempre manejar las cartas porque son material que le decimos en lingüística, en el estilo literario, de lógica. Me gusta trabajar eso porque son verdades, son los puntos. En cambio, Hechos, pues es una narración, es el camino, el peregrinaje del apóstol, y aunque también por supuesto trae verdades, pues nunca como las cartas lógicas, ¿verdad? Bueno, este episodio es un episodio, te digo, interesante porque dentro de lo que está manejando, el apóstol decide ir a Jerusalén. Y hay dos momentos en el verso 4 que le dicen algunos que estaban con él que no vaya a Jerusalén, que se abstenga de ir a Jerusalén, dice el versículo 4. Y dicen en el espíritu, eso ahorita lo explico, pero hablan de que le están advirtiendo que no vaya. Y luego también, más abajo en el capítulo, viene este amigo Gabo, como está aquí Ágabo, su nombrecito, y también le dice que no vaya a Jerusalén, porque le revela a Dios que lo amarran y dice, así va a estar amarrado si vas a Jerusalén y te va a ir mal, etcétera. Perdón. Entonces lo que Pablo contesta es que él está dispuesto no solo a que lo apresen, sino a morir por el Señor. Y entonces en el verso 14 dicen pues que se haga la voluntad del Señor. Bueno, insisto que tú puedes leer esto en casa y puedes darte cuenta más de los detalles y del caminito que está manejando Pablo y cómo se presentan estos personajes con él. Como es un discipulado pastoral y a mí lo que me interesa son las verdades teológicas, pues vamos a ellas. Aquí entonces el asunto a contestar es, bueno, qué complejo es descifrar la voluntad divina, y más complejo es decir que estás en ella. Mira, la voluntad de Dios, yo siempre he escuchado acerca de eso por décadas, y ha habido muchos comentaristas y predicadores y escritores, y algunos hablan de la voluntad de Dios permisiva, circunstancial, la descomponen, la analizan, y entonces así por partes tratan de justificar las cosas que pasan en la existencia con esto de que Dios permitió pero no quería, ya sabes. Ahora, yo lo voy a poner más simple y más complejo. Simple en el entendido de que la hipérbole del evangelio, de que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, o que no, los cabellos de tu cabeza están contados, etcétera, en el entendido de que pues sí, no va a haber absolutamente nada en la vida, en el mundo, que no esté supeditado a la voluntad divina. Eso es definitivo. Pero como hipérbole, y eso en gramática quiere decir exageración, pues tenemos también que descifrar qué significa, qué quiere decir eso de que todo está en el control y voluntad de Dios cuando hay cosas muy desagradables. Ya sabes, la gente dice, recién pasó en los noticieros, algo había en México, Parque Bicentenario me parece, se cae una estructura, mata a un par de fotógrafos que andaban por allí. Pero eso no es nuevo, eso está también en los evangelios, cuando Jesús les menciona en el evangelio de Lucas
que si creen que son más pecadores a los que se les cayó la torre en un temblor, te voy a decir así, parecido a lo que pasó en el Parque Bicentenario, o a los que los matan en una ceremonia de culto y mezclan su sangre con los sacrificios que iban a hacer. Entonces ahí dices, pues es gente que está en la iglesia, ¿cómo entran alguien y los mata? Y eso ha pasado desde el Evangelio hasta hoy día. Sabemos que ha habido locos que entran a una iglesia y matan a la gente. Entonces decimos, ¿cómo que puede ser la voluntad de Dios? Ahora, aquí en el episodio de Pablo, dos momentos le advierten que si va a Jerusalén le va a ir mal, lo van a apresar, lo van a golpear, lo van a atar, lo van a martirizar, todo eso. Y dicen, esto viene de parte de Dios, es decir, en el Espíritu te advertimos que si vas a Jerusalén te va a ir muy mal. Y la conclusión es que dice el apóstol, pues yo voy. Y luego dicen al final, pues que se haga la voluntad de Dios. Entonces, volvemos. Dios le advierte que le va a ir del cocol. Sin embargo, el otro dice que tiene que ir. La gente llora, lo abrazan, oran, etc. Pero concluyen que es la voluntad de Dios. Ahora, te dije, yo lo voy a manejar del lado simple y del lado complejo. Del lado simple es eso de que pues, todo está en el control, en la voluntad de Dios. Y el lado complejo es este callejón que usamos en teología para zafarnos y le decimos misterio. Pero un día yo dije en un estudio o sermón, ya no me acuerdo, que nuestra responsabilidad teológica también es descifrar los misterios, porque es uno de los propósitos para el liderazgo, para los pastores. Es orar, es predicar, es enseñar, es administrar, es pastorear, es corregir lo deficiente y también proporcionar los misterios de Dios. Así dice en Corintios 4, administradores de los misterios de Dios. Ahora, aquí, insisto, se puede inferir y se puede ser charlatán, como ha habido muchísimos en esto, diciendo, pues esto es así y así y así. Lo que nosotros podemos hacer, lo mejor que podemos hacer, es una aportación en base a lo que sabemos de las Escrituras, en base a lo que sabemos de historia, en base a lo que sabemos de teología y en base a lo que sabemos de pastoral. La experiencia, lo que hemos visto en la vida, en la existencia, las ovejas, las iglesias, todo eso. Entonces, regreso. La voluntad de Dios es clara en las Escrituras cuando te dice no mates, no adulteres, no robes, pues dijo, ahí está más que claro. Pero donde no está así de claro el pronunciamiento, ¿cómo descifras la voluntad de Dios? Aquí es ir a Jerusalén. Uno dice, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué ciudad? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Qué escuela? Y a veces te das cuenta que no es necesariamente que tú escojas, sino es lo que la vida te va ofreciendo. El trabajo, pues tú lo pides y te llega el que te llega y lo tomas y dices, pues es la voluntad de Dios. Entonces, aquí, repito, parece que estoy en un círculo, pero es simple en el entendido de que todo está controlado por el soberano, pero igual ese control del soberano tiene muchos lados oscuros. Voy a usar el término, oscuros. Ahora, aquí tiene que ver también el pecado. El pecado, ya sabes que me refiero a eso, que es el ambiente donde estamos, ¿no? Vivimos en pecado. Esto es corrupción, esto es mortalidad, esto es que nuestra mejor idea, nuestro mejor comportamiento, propósito, etcétera, pues siempre lleva un grado de contaminación. Te he explicado que en los profetas dice que nuestra mejor obra es un trapo, dice en español, de inmundicia. En realidad dice mucho más feo en hebreo. Es un término muy sucio, muy vulgar, pero es un trapo sucio, pues. Entonces te digo, la mejor obra que hizo la Madre Teresa de Calcuta no dejó de estar contaminada, porque somos pecadores, así de sencillo. No quiero decir con esto que no haya personas bien intencionadas y que hagan buenas cosas, pero digo que en cualquier circunstancia, nuestra limitante humana lleva esa contaminación pecaminosa. Nada es tabula rasa. En filosofía esto quiere decir en blanco, ¿sí? Un vacío. Todo está con cierta contaminación, nada más por el hecho de ser mortales. Te lo asemejo, por ejemplo, a la vejez. Todos estamos envejeciendo.
unos más a prisa que otros por los años, etcétera, padecimientos, pero nadie se escapa. Es esto igual de lo que hablo del pecado, nadie se escapa, todos estamos en mayor o en menor grado con esa situación contaminante en nuestra vida. Ahora, aparte de eso, existe pues el pecado personal, que es ya la cuestión de artera, de desobediencia, de errar, como dice etimológicamente el término pecado, errar, amartía, quiere decir errar, como fallar la puntería. Pues fallamos, y fallamos a veces intencionalmente, y eso se llama también en la Biblia transgresión, etcétera. Entonces, como te estás dando cuenta, esto de la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues lleva siempre ese dejo de imperfección, en el sentido de que Dios perfecto trabaja en un mundo imperfecto, de que el humano es imperfecto, y entonces esa voluntad de Dios sufre una alteración. Mira, se me está ocurriendo este ejemplo. Cuando una nave espacial está fuera de la atmósfera, circula, como no hay gravedad, circula de ciertos modos que lo hacen los astrofísicos y eso. Pero cuando penetra a la Tierra y tiene que pasar la atmósfera, tiene que tener una capa térmica que proteja a la nave, porque al pasar por la atmósfera se quema, hay fricción. Entonces los astronautas, toda esa gente, pues llevan los mecanismos necesarios para pasar por la atmósfera, y a pesar de que haya flama, incendio afuera de la nave, sobrevivan adentro de la nave y ya pueden llegar aquí al mar y ahí los rescatan y todo. De alguna manera, déjame ilustrarte que la voluntad de Dios, al penetrar en la vida, sí sufre esa alteración, ¿sí? Es decir, como la nave tiene la fricción, pues la voluntad de Dios tiene fricción al entrar al plano humano. Y aquí, como los astronautas, sobrevivimos en la misericordia, en la gracia de Dios. Sin embargo, sí tenemos esa alteración, esa experiencia de que la voluntad de Dios, al entrar al plano humano, pues siempre va a tener contaminación del lado humano. Entonces, esto de que hágase lo que Dios quiera, la voluntad de Dios, la acepto, etcétera, yo te lo manejaría ahora como el que va en un río y sigue esa corriente, que aunque podría remar contra corriente, como hacen los peces, ¿no? El salmón, que nadan contra corriente, pero no podrías remar contra corriente, tienes que llevar el flujo que lleva el río, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, las circunstancias, las personas, todo va llevando como que un flujo. Entonces ahí es donde te meto la voluntad de Dios, pero en ese flujo pues estamos nosotros, y ya sea que llevando el cauce de la corriente del río, y al querer remar o ayudarle a avanzar mejor a la lancha, etcétera, pues cometemos improperios, cometemos errores, como el remar, aunque va en la lancha en el flujo, y entonces tenemos esas afectaciones. Entonces te digo, la voluntad de Dios es perfecta y entra a un mundo imperfecto. Y las voluntades humanas también tienen que ver con la voluntad de Dios, que es esta ilustración de estar remando, queriéndole ayudar a la lancha en su caminar. Eso no quiere decir que no intervengamos, pero quiere decir que aún nuestra intervención, pues es un juego de voluntades, ¿no? Y descifrando lo que Dios quiere y queriendo caminar en un discipulado hacia lo que Dios quiere, nosotros tenemos un trabajo de interpretación. Y ese trabajo de interpretación es lo que decimos que desciframos como la voluntad de Dios. Porque te diré, habrá quienes manejen, es que la voluntad de Dios en mi vida es esto, y otros opinemos lo contrario, o al revés, nosotros decimos la voluntad de Dios para mi vida es esto y otros opinan lo contrario. No es fácil, es interpretación, es sacerdocio del creyente. Pero con nuestras voluntades y con este sacerdocio y con nuestra libertad de conciencia, pues es un problema. Ahora, esto de estar en pecado, te lo vuelvo a manejar así. El libre albedrío no existe como tal, eso es un concepto filosófico
y eso nos remitiría al paraíso. Adán y Eva tenían libre albedrío, pero al pecar, al desobedecer, ese libre albedrío se pierde porque entran al mundo de pecado y ahí está la voluntad humana corrupta. Entonces lo que te estoy diciendo es que siempre al final nuestra mejor decisión lleva a un grado de corrupción. No somos títeres, porque la gente cuando digo esto dice, entonces si no hay libre albedrío soy un títere de Dios. No. Tienes tu voluntad, pero no es una voluntad como en el paraíso, perfecta. Aquí es una voluntad ya contaminada porque es la caída de la raza y es el mundo de pecado. Entonces allí, para interpretar la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, está la afectación de nuestra fabilidad y de lo que entendemos o no del querer de Dios. Y ahí está el juego de voluntades. Entonces cuando terminan aquí en la estrofa diciendo que se haga la voluntad de Dios, ¿cuál? Que vaya el apóstol a que le pongan una pambiza. ¿Cuál? Que el apóstol diga, no, yo estoy dispuesto a morir por mi Señor. ¿Cuál? Que esta gente se quede llorando diciendo, sabemos lo que te va a pasar. ¿Cuál? Que Dios es sádico y que quiere que vayas a Jerusalén para que te den una arrastrada. Entonces es lo que te estoy diciendo. Es mucha responsabilidad afirmar la voluntad de Dios en un punto final. Yo creo que siempre tendremos que manejarlo en esto de crecimiento, de discernimiento, porque es interpretación. Para alguien que diga que fue la voluntad de Dios y no salió como se esperaba, ¿quién va a tener la culpa? ¿Dios? Es que fue la voluntad de Dios que me casara con esta persona y después sufro de estar casado con esa persona. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Dios? ¿El hombre? Tenemos que decir que el hombre, pero entonces diríamos, bueno, ¿y qué no se oró, no se puso en las manos de Dios este asunto? ¿Me explico? Entonces, por eso, hablar de voluntad divina, pues es mucha responsabilidad, es mucho riesgo. Yo prefiero asumirlo en lo simple de que Dios tiene el control de todo y en lo complejo de lo que te estoy describiendo. El hombre también interviene con su voluntad corrupta y es un juego de interpretación donde tiene que descifrar lo que Dios cree que es para uno. Nuestra experiencia saliendo de Jalapa a Zacapu es que nos decía la gente en Jalapa que no nos fuéramos a Zacapu, un municipio mucho más pequeño, cabecera municipal al fin, pero pues no se compara a la capital del estado de Veracruz, y con la cuestión económica que teníamos, etcétera, y nos decían no vayan para allá. Incluso había caravanas de la gente de la primera de Jalapa llegando a Zacapu ya instalados y diciéndonos que nos regresáramos, que no era lugar para nosotros. Pero la ironía fue que esos 20 años en Zacapu han sido nuestros años maravillosos, fueron realmente unos años felices como familia, ministerialmente, y las cosas que se pudieron hacer, como el centro médico, por ejemplo, y otras cosas. No porque Jalapa no haya tenido también su brillo, pero Zacapu pues es el ministerio más longevo. Y cuando de Zacapu nos vinimos para Morelia, igual nos dijeron que no hiciéramos esa decisión, pero la asumimos. Y aquí sí hubo cosas de mucho reto. No era un ministerio fácil, sabíamos cómo estaban las cosas, problemas que resolver como congregación y con los individuos. Y realmente no ha sido un ministerio sencillo, ¿eh? Ha sido al revés que Zacapu, que fue muy prosperado. Aquí ha sido hemos batallado mucho, pues, mucho. Entonces decimos que se equivocó Dios de que hayamos venido a Morelia, o fue su voluntad, o qué. Entonces, es lo que te digo, cada individuo tiene que descifrar lo que Dios quiere. Aquí Pablo dice, sé que me va a ir del cocol, pero yo estoy dispuesto a entregar mi vida, ¿no? Y dicen, esa es la voluntad de Dios. Pero con las advertencias, así le va a ir a la persona que vaya a Jerusalén. No vayas, Pablo, no vayas, ¿no? Pero así fue el destino. Entonces te digo, bueno, regresando a nuestro ejemplo, en Morelia pues hemos encontrado aspectos muy positivos también, pero
en un ministerio que fue muy distinto a Jalapa y a Zacapo. En fin, entonces la situación pues es complejo, ¿no? Descifrar qué entiendes por voluntad de Dios en tu vida, en tu quehacer. Y aquí meteríamos una última cosa sobre la perseverancia del discípulo, que a pesar de que no le salgan las cosas como esperaba, asumiendo que era la voluntad de Dios, pues entiende que al final esa voluntad de Dios es que no salieron las cosas como esperaba y tiene que perseverar en fidelidad. Es lo que se pide en las 7 cartas de Asia en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, ¿no? No eran unas condiciones tranquilas, benignas, prosperadas, era persecución y era muerte, era asesinato a los creyentes, y sé fiel hasta la muerte, ¿no? Y bueno, perdón, entran también estos pasajes de que para los que amamos a Dios todas las cosas son para bien. Ahora, ese absolutismo en panta, el griego todas las cosas, pues implica todas las cosas. Y está profundo porque pues habla también hasta de pecado, de pecados que hayamos cometido, de yerros, de equivocaciones, o como amartía, la palabra griega pecado, que quiere decir fallé la puntería, erré el blanco. Pues todo eso para el que ama a Dios aún contribuye para su bien. En el último entendido utópico de que todo está bajo la voluntad de Dios, entonces uno diría, bueno, ¿qué hubo de bueno en un accidente, en una fatalidad? ¿Qué hubo algo de bueno? Por fe tenemos que decir que lo hay, por fe. Y como el que va armando un rompecabezas y no le encuentra sentido hasta que lo tiene armado, pues igual muchas cosas en nuestra vida no le encontramos sentido como piezas aisladas de un rompecabezas, tendremos que verlo armado. Y ese verlo armado, pues va a ser hasta la resurrección, porque aunque aquí uno quiera descifrar y decir, no, sí entiendo más o menos por qué estas cosas o aquellas, pues no es tan sencillo en la vida cuando ha habido enfermedad, cuando ha habido muerte, cuando ha habido pecado, cuando ha habido problemas, cuando ha habido encono. Pues como dice uno, al final es la voluntad de Dios. Ahora, el cristianismo, lo decía yo el domingo, es la religión más dividida de la historia de la humanidad, la que más profesa amor y la reconciliación Dios, hombre, 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 pues es la más dividida. Entonces volvemos, es la voluntad de Dios, pues al final sí. Y luego decimos, oye, pero ¿cómo está eso de que todo es voluntad de Dios y hay demasiados accidentes? Y accidente me refiero situaciones que pueden ser inesperadas, sorpresivas, no necesariamente fatales, pero que te sacan de la jugada, ¿me explico? Entonces, pues la voluntad de Dios, la voluntad divina, es un asunto de fe, es un asunto de perseverancia, es un asunto de obediencia, pues es un asunto de estar firmes, como dice varios textos, el apóstol, el que piense estar firme, mire que no caiga, y andar en eso de no me muevo ni a derecha ni a izquierda, yo sigo el camino con el Señor y no me desvío, porque pues ha habido mucha gente, no poca, mucha gente que ha desertado precisamente porque se tropieza con la voluntad de Dios, ¿no? Cuando ha habido estas circunstancias feas en la vida y pues se echan para atrás. Sí los ha habido, por supuesto. La historia cristiana muestra mucho de eso, ¿no? Por eso el término testigo en español, mártir en griego, pues hoy significa dolor, sufrimiento. El significado original de la palabra mártir es ser testigo, sin dolor. Pero, como ha sucedido con las experiencias, el ser testigo ha sido muy doloroso. Entonces, la palabra mártir perdió su significado y adquiere otro, que es sufrir. Martirio es sufrimiento, mártir es sufrir, aunque originalmente quiere decir testigo. Entonces, todo esto está amarrado a lo que estamos hablando. Pues la voluntad de Dios en el mundo pecador no es nada sencilla, es una cuestión de fe,
y es una cuestión de perseverar, y es una cuestión de aprender a vivir con el dolor, aprender a vivir con la decepción, aprender a vivir con el pecado, aprender a vivir con la frustración, aprender a vivir con el desacierto, y todo en el entendido de que es voluntad de Dios. Porque pues al final el producto que está forjándose pues es uno mismo, y uno mismo se hace a través de lo dificultoso, no lo fácil. La alegría no enseña, el dolor es el maestro. Entonces, pues pensando que Dios está haciendo de nosotros un producto para Él, pues tiene que emplearse de lo falible, de lo pecaminoso, de lo errado de la humanidad para conseguir su objetivo. Ahora, mira, la otra cosa es esta. El Hijo de Dios pasó por aquí, y el Hijo de Dios sufrió decepción, sufrió cansancio, sufrió golpes, sufrió martirio y sufrió la muerte, la traición. Si el Hijo de Dios pasó eso y fue la voluntad de Dios, es lo que te digo, ¿qué nos espera a nosotros? Y así lo dice también Pablo y Pedro, el apóstol Pedro dice, si a Jesús le pasó eso, ¿cómo no nos va a pasar siguiendo sus pisadas? Pero siempre el estímulo de ser fieles como Jesús mismo, porque el mundo es canijo. Acuérdate del Getsemaní, no quiero tomar esta copa, Dios. Jesús diciendo, no, está cañón, pero me subordino a lo que tú quieres, tú lo empezaste, tú termínalo, y que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue la cruz, porque a través de la cruz se llega a la gloria. Entonces volvemos a través de nuestras cruces, de nuestros dolores, de nuestros padeceres, llegamos a la gloria. Y es un misterio. Trato de descifrarlo con esto de que nos pule, nos hace mejores, hierro con hierro se aguza, Dios el alfarero, nosotros el barro, y que pues el dolor va quitando las impurezas, como dice también el apóstol Pedro, el oro se prueba con fuego, nuestra fe igual se prueba con fuego para adquirir pureza. Entonces, moraleja, Dios no es sádico, no es masoquista, no es perverso, es amor, eso dice la Escritura, mostrado en la cruz y en la resurrección, y se manifiesta en un mundo muy complejo, el ser humano es muy complejo, y ahí prevalece su amor. Y la otra es que la gente que ha tenido que bailar con la más fea en la Biblia y fuera de la Biblia, recibe como que un acompañamiento especial. Lo vemos en protagonistas de la Escritura, que yéndoles terrible, estaban fortalecidos. Esteban, al ser lapidado, decía, estoy viendo al Hijo de Dios, ¿no? O sea, y en la experiencia pastoral, mucha gente que he ministrado en fase terminal, en agonía, hablando de lo mismo, ¿no? Cómo sentían la presencia de Dios y su fortaleza. Que uno no, como ellos, ¿no? Como el que padece. Entonces, Dios en su voluntad, cuando alguien está bailando con la más fea, le ministra él mismo de un modo particular, que solo el que está pasando por ahí sabe que es la compañía de Dios. Cuando hay docilidad, porque también te digo lo otro, gente que ha desertado porque truena de lo complejo de la existencia. Entonces aquí es una paradoja, porque unos truenan y otros no, porque otros se rinden saludablemente y no luchan contra un flujo que está llevando la existencia denominado voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Bueno, pues espero que estas reflexiones te ayuden en tu camino y sobre todo te hagan consciente de que el cristianismo no es cómodo, pero es para quienes asumimos un seguimiento a Jesucristo a pesar de, ¿me explico? Vida, gentes, lo que sea, y fidelidad para Él, y esperar la gloria que se tiene que pasar por la cruz
y donde todo va a ser diferente, porque son las promesas. No habrá llanto, enfermedad, muerte, el sol no va a lastimarnos, en fin. La cuestión es esa, ¿no? Ser fiel hasta la muerte y recibir la corona de vida. ¿Qué te parece? Entonces, camina descifrando la voluntad de Dios en tu vida, con acierto, con desacierto, con gratitud, con fe y sin rendirte, porque aquí el chiste es eso que espera Dios, la permanente compañía en crecimiento, en adoración y en ser testigo de un Dios de amor. ¿Qué te parece? Bueno, aquí lo dejamos y si Dios nos presta vida, en 8 días nuestro discipulado es la carta a los romanos. Que Dios te bendiga, que tengas excelente tiempo descifrando esta situación de que Dios te ama y estás caminando con Él, aunque luego el camino se presenta un poco raro. Bendiciones.